El número 2 de Putin, Dmitry Medvedev, dijo, cito, «A todos los que esperan represalias, no tienen de qué preocuparse. Es una cualidad normal de una persona. La represalia es inevitable». Ahora que hemos visto varios ataques en Rusia, en territorio ruso, el último en Crimea, los aeródromos han sido los ataques más dramáticos y controvertidos. Hablemos de cuál podría ser la respuesta y cuál considera que es la importancia de todo esto, a medida que entramos posiblemente en una fase peligrosa de este conflicto. Bueno, Dani, por supuesto, no sé cuál será el significado final, pero puedo especular, y creo que puedo hacerlo con bastante fundamento. Primero, me gustaría retroceder y decir que, si es cierto lo que informan públicamente sobre que esta planificación lleva en marcha 18 meses, entonces no hay absolutamente ninguna duda, nunca la hubo para mí, de que la OTAN, Washington, Reino Unido, Francia, Alemania, todo el complejo, estuvo implicada en esto, pero principalmente Estados Unidos, porque es quien tiene los recursos para hacer las cosas que se hicieron, básicamente, inteligencia y satélites. Pero la segunda cosa que quería decir al respecto, y lo mencioné ayer en otro podcast, es que solo imagina por un momento que alguien cercano a Estados Unidos, o quizá en un submarino o algo así cerca de Estados Unidos, lanzara un ataque que alcanzara Barksdale en Luisiana o Minot y destruyera B-52, o que atacara la base aérea Whiteman en Missouri y destruyera B-2. Imagina lo que haríamos si eso ocurriera, porque al menos algunos de nosotros seguimos inmersos en lo que yo llamo la doctrina de la Guerra Fría, donde nunca anunciamos este tipo de cosas. Pero atacar la capacidad de ataque nuclear de alguien, y creo recordar que según el Tratado START, que sigue vigente hasta febrero de 2026, por muy moribundo que esté, uno de los requisitos era mantener tus bombarderos así, los B-52, B-2 y los equivalentes rusos a la vista. Así que eso era algo conocido, y era así por una razón, no para que alguien pudiera atacarlos, sino todo lo contrario. Y sin embargo lo hicimos, y llevábamos planeando esto durante 18 meses, si la información pública es correcta. En mi opinión, esto es un error estratégico asombroso, y Putin estaría absolutamente justificado. Espero que no lo haga, espero que sea más prudente que eso, en responder con un ataque absolutamente contundente, que de hecho podría incluir un arma nuclear. No creo que lo haga. Espero y rezo para que no ocurra. Así de estúpido ha sido esto, y voy a observar cómo se desarrolla esto con cierta inquietud. No hay duda. Los informes provienen de CNN, que afirma que Pete Hegseth estaba recibiendo información de inteligencia sobre esto. Así que, ¿cuál es su respuesta sobre cómo está reaccionando Rusia ante esto, así como el papel de Estados Unidos y lo que esto refleja sobre el conflicto? Bueno, gracias, Dani. Quiero decir, para empezar, espero que la respuesta de Rusia sea muy medida y recíproca en cierto modo, en función del daño que ha sufrido y lo que va a infligir a Ucrania. Rusia es muy consciente de que la estrategia de Occidente se basa fundamentalmente en una estrategia de disuasión del artículo 5 de la OTAN. Así que obviamente van a ser muy cuidadosos para no reaccionar de forma exagerada, porque saben que esto forma parte de la estrategia occidental. Pero en algún momento Rusia podría reservarse el derecho, no ahora, pero más adelante, de poner a prueba este farol, básicamente porque ahora se está entrando en un terreno muy delicado. Y si recuerdas, hace solo 12 meses, más o menos por estas fechas, la semana pasada de mayo de 2023, Ucrania lanzó ataques contra el sistema ruso de alerta temprana nuclear de largo alcance en Orsk, justo en la, creo, frontera occidental de Kazajistán, esa zona a unos 1.500 kilómetros, creo, de Ucrania. Así que eso fue en pleno territorio ruso. Y fue un ataque bastante interesante porque ocurrió justo antes de la cumbre de paz en Suiza que Zelensky había organizado. Obviamente no va a suceder nada allí cuando algo así precede a las negociaciones programadas.
Exactamente la misma situación aquí. Esto básicamente elimina cualquier posibilidad de buena voluntad en la cumbre de Estambul. Sin embargo, Rusia sigue el procedimiento, como cabría esperar, y ha expuesto sus demandas. Obviamente, primero las políticas, luego cuestiones técnicas, conversaciones sobre el alto el fuego y cosas por el estilo. Y así es como debería ser. Eso es lo que creo que falta en el diálogo estadounidense. No hay voluntad por parte de Estados Unidos de abordar las preocupaciones políticas de fondo. Y eso también forma parte de las preocupaciones de seguridad nacional de Rusia. Y hasta que eso no se resuelva, todo lo demás es secundario. Ni siquiera vas a llegar al segundo paso hasta que no afrontes esas cuestiones, que son prácticamente muy similares a lo que Estados Unidos presentó a la anterior administración y al anterior secretario de Estado, Tony Blinken, en el Departamento de Estado durante diciembre de, creo, 2021. Y después de eso, más o menos lo mismo. Así que no es como si hubiera sorpresas por esa parte. Lo que sí tenemos, sin embargo, son muchas sorpresas por parte de Estados Unidos, de Ucrania y también de la OTAN. Mucho cambio de criterio, muchas contradicciones y una continuación de estas provocaciones que resultan enormemente contraproducentes. Y creo que están diseñadas para ser contraproducentes porque, en mi opinión personal, si Estados Unidos se retira, y podemos hablar más sobre la dimensión política de esto, Estados Unidos no puede simplemente decir, oh, vamos a retirarnos y lavarnos las manos de esto si los europeos o los ucranianos o los rusos y ucranianos no se llevan bien, o lo que sea. Simplemente vamos a, como dice J.D. Vance, apartarnos de esto. Creo que eso es un error enorme. Creo que es una evasiva. Creo que demuestra que Estados Unidos es débil, que ya no se le considera una potencia mundial responsable. Tienen que estar involucrados. Necesitan negociar un acuerdo con Rusia primero, y luego esas exigencias deben imponerse a Ucrania. Esta es la única manera en que vamos a evitar una posible tercera guerra mundial aquí. Patrick dijo que el primer acuerdo tiene que ser entre Estados Unidos y Rusia. Hay un acuerdo, hay un entendimiento. Ambos ven mérito en calmar esta situación y finalmente ponerle fin. Ese es el gran telón de fondo de toda esta discusión. Ahora bien, la analogía sobre lo que pasaría si nos lo hicieran a nosotros es válida, pero solo hasta cierto punto, porque nosotros tenemos a nuestro líder, que es una persona un tanto sobrecargada y emocionalmente impredecible, que probablemente reaccionaría de forma impulsiva. No es lo mismo en el otro lado. Putin es como Cool Hand Luke. Quiero decir hola. Todo esto es para provocarle y, como dicen los británicos, ponerle en falso. En otras palabras, hacen esto, me refiero al momento ahora. Lo hacen justo antes de que comiencen las negociaciones, la segunda ronda en Estambul. Y me atrevo a decir que esperaban que Putin estuviera excesivamente cargado emocionalmente, como la gente en Occidente, y dijera, bueno, no quiero negociaciones, se acabó, vamos a enviar la logística. Y de esa manera, Estados Unidos se vería en cierto modo chantajeado para ceder o para apoyar a estos europeos idiotas que piensan que pueden ganar contra una Rusia mucho más fuerte. Una de las cosas positivas que vi aquí fue que hay negociaciones, eso es muy importante, y que existen contactos de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y rusos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, vi en el New York Times que fue por iniciativa rusa que Lavrov y Blinken hablaron de esto, ¿de acuerdo? Y Lavrov, en otras palabras, fue quien inició la llamada telefónica. Eso es nuevo. Ahora, lo que sabemos sobre ese resumen, hasta donde puedo ver, es que Rubio ya sabía sobre el sabotaje de esos dos puentes. Y dijo, ya sabes, mis condolencias, por así decirlo. Realmente no creo que eso sea correcto. Uno expresa su simpatía por eso. Aún no he mirado el momento exacto. Si Rubio ya sabía sobre estos ataques de penetración profunda con drones en Rusia. Bueno, tal vez lo sabía, pero no creo que estuviera preparado para responder a eso. El resumen, tal como lo tenemos, no indica que dijera nada al respecto. Así que estoy seguro de que Lavrov le presionó sobre eso.
Pero la idea es que Rubio y Lavrov estaban hablando, ya sea, como sugerí en un tuit, en realidad, Trump y Putin necesitaban hablar antes de que Putin empezara a alterarse emocionalmente. De todos modos, lo que ocurrió a nivel de ministros de Asuntos Exteriores ocurrió. Y creo que las negociaciones en realidad han tenido éxito hasta el punto de que han comenzado con pequeños pasos. 6.000 cadáveres ucranianos congelados sacados de cámaras frigoríficas y devueltos a Ucrania para un entierro digno. Estas cosas pueden no parecernos mucho, pero creo que significan mucho para los ucranianos. Son gestos de buena voluntad, y estos son menores en comparación con las grandes concesiones que serán necesarias, dado que los rusos están ganando y no van a conformarse con mucho menos. Dadas las negociaciones en curso, dado el alto nivel de contactos, encuentro cierto consuelo en la idea de que, aunque hay exaltados que quieren que esto se descontrole, el Cool Hand Luke de Moscú va a evitarlo al no dejarse provocar. Todos los informes de los principales medios occidentales dicen que esto tiene que ver con ejercer presión sobre Rusia. Hemos escuchado esto una y otra vez, que estos atentados terroristas, ya sea en Crimea o estos ataques con drones, tienen como objetivo llevar a Rusia a la mesa de negociaciones y, en esencia, hacer que capitule. Pero ¿cómo podría esto volverse en contra de Ucrania? Permíteme decir que no comparto en absoluto la opinión optimista de Ray sobre esto. Sospecho que esto va a seguir y seguir y seguir. Y lo que escucho desde Estambul es que hay posibilidades de que continúe indefinidamente, porque ni siquiera están cerca de un acuerdo. Ucrania no va a aceptar la postura inflexible que tienen los rusos. Y decir que Estados Unidos, en su actual estado de desorden, y lo digo en serio, desorden, va a ser un mediador relevante en esto, aunque la situación pueda exigirlo, y creo que es cierto, lo exige, es un disparate. No hay manera de que este presidente, que vacila de un extremo al otro, con un gabinete que claramente no sabe hacia dónde se dirige de un día para otro, con una comunidad de inteligencia que aparentemente ni siquiera responde a sus deseos, y una comunidad de inteligencia que al parecer solo habla con J.D. Vance. Y uno se pregunta si J.D. Vance es realmente el conducto adecuado para informar a Trump, o incluso si Trump le permite dar una imagen reciente y decente de lo que está ocurriendo en varios lugares, incluyendo Gaza y Oriente Medio en general, así como Rusia y Ucrania. Así que no estoy nada contento ni esperanzado con esta situación. Puedo imaginar que esto continúe y que Rusia lo tolere, porque no puede hacer otra cosa más que dejar que siga y seguir ganando durante meses. Y la desorganización de los imperios continuará como hasta ahora, e incluso podría profundizarse y volverse más grave. Y permítame añadir también la desorganización de la UE y de la OTAN. Ahora tenemos tantos líderes en la OTAN, incluso en países cruciales como Alemania y Francia, y diría que también Inglaterra, que no cuentan con el apoyo de su pueblo. No tienen una mayoría de ciudadanos que respalden su coalición, por así decirlo, o que los apoyen. Así que, en muchos aspectos, son líderes a corto plazo. Y no es muy difícil averiguar hacia dónde va la UE y hacia dónde va la OTAN. Por el desagüe. Y si tuviera que decir, como profesional militar, cuáles eran los verdaderos objetivos de Putin, digamos, hace 15 años, 12 años, 10 años, los situaría en 3 categorías. 1. Destruir el vínculo transatlántico. 2. Deshacerse de la OTAN. Y 3. Mantener su hegemonía energética razonablemente sólida sobre Europa Occidental. Quizá el tercero sea inalcanzable, pero aún así puede que sea consecuencia de los 2 primeros. Está siguiendo esa lista al pie de la letra y está teniendo éxito, pero no lo está logrando tanto por sus habilidades estratégicas como por la falta de las nuestras. Y por nuestros errores, por eso está ganando. Y eso es lo que me preocupa, la visión más amplia de lo que está ocurriendo ahora mismo.
La reacción ante esto es, por un lado, especulativa, pero por otro, hay muchos que han estado exigiendo que Putin haga más, diciendo que no está haciendo lo suficiente en respuesta a todo esto. Supongo que, según lo que has escuchado tanto de Ray como del coronel Wilkerson aquí, ¿cuál es tu opinión? Tengo esperanza. Soy cautelosamente optimista, siempre optimista. No puedes involucrarte en ninguna diplomacia si no eres optimista. Tienes que ser optimista de corazón. Así que en ese sentido comparto los sentimientos de Ray, de que independientemente de lo mal que parezca esto en términos de un desastre geopolítico, diplomático y de política exterior, están hablando entre ellos. Y tenemos que esperar que eso, en general, sea algo positivo. Están hablando entre ellos. Los estadounidenses y los rusos tienen una línea de comunicación. Washington y los iraníes. Washington y Hamas. Pero específicamente en la situación entre Rusia y Ucrania, esta es quizás la más volátil ahora, esta semana. Así que en ese sentido, comparto la preocupación del coronel Wilkerson sobre el gran error que, en mi opinión, está cometiendo la administración Trump. Creo que parte de esto es incompetencia, pero mucho se debe simplemente a una falta de comprensión y de aprecio porque él, seré generoso, Donald Trump tiene las ideas correctas, tiene buenas intenciones, quiere la paz, pero no creo que tenga el personal necesario para llevar a cabo ese tipo de acto de alto riesgo, malabares múltiples, 3 grandes focos geopolíticos al mismo tiempo. No creo que cuente con personas que tengan las habilidades necesarias, ni con expertos en la materia capaces de llevar a cabo ninguna de estas negociaciones. Por eso todos están tropezando. Si miras el caso de Rusia y Ucrania, la situación es materialmente peor ahora mismo. Diplomáticamente, el potencial de escalada acaban de golpear el elemento de disuasión nuclear de largo alcance de Rusia. Quiero decir, esto es grave. Estamos en DEFCON, estamos subiendo en la escala hacia DEFCON 1, y en Gaza la situación es materialmente peor desde que Trump asumió el cargo. Y luego Irán, tenemos amenazas de atacar Irán de forma preventiva que siguen ganando fuerza en Israel y en Washington. Así que esto no es bueno, están potencialmente echando a perder las 3 negociaciones principales. No se me ocurre un desastre mayor, y no es como si no hubiera personas competentes y capacitadas disponibles en Washington que pudieran ayudar a asesorar, incluyendo a los presentes en este panel, el coronel Wilkerson y Ray McGovern, que son expertos en la materia. Ellos son solo 2 de muchos que podrían desempeñar ese papel, y no lo están haciendo. En cambio, ha reducido su equipo. No tiene el complemento adecuado. Está enviando a un enviado privado, lo cual me parece comúnmente poco profesional e irrealista, que Steve Witkoff en persona vaya a conseguir algún restillo. Marco Rubio no está realmente implicado de la manera en que lo estuvieron anteriores secretarios de Estado. Así que este sistema jerárquico que Trump ha construido, creo que es un desastre. No solo eso, creo que la retórica de «esta no es mi guerra, es la guerra de Biden» funciona políticamente durante un tiempo, pero no puedes simplemente fingir estar distante y al mismo tiempo decir «esto nunca habría pasado si yo fuera presidente». Y luego esta semana decir «no estaba al tanto, no sabía nada sobre el intento de asesinato de Vladimir Putin y no sabía nada sobre este ataque con drones». No puedes, sucedió bajo tu mandato, Donald Trump. Eres el presidente y la guerra está ocurriendo. Así que ese viejo argumento ya está completamente desgastado. Y luego este retroceso, si no pueden llegar a un acuerdo, simplemente nos vamos a lavar las manos de esto. Estados Unidos está eludiendo su deber. Como potencia nuclear, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una obligación. Tienen el deber ante la comunidad internacional de desempeñar ese papel responsable para reducir las tensiones. Tradicionalmente, ese ha sido el papel de las administraciones anteriores. En cambio, realmente están yendo en la dirección opuesta. Y esto es un problema. ¿Es porque esta administración no valora lo que está en juego?
¿No valoran las administraciones anteriores y el tipo de personas que desempeñaron esos roles antes y lo que se podría aprender de ellas? Hay que recordar que incluso Ronald Reagan podía llamar a Richard Nixon para pedirle consejo si lo necesitaba. Y estoy seguro de que Ray tiene muchas historias de su carrera en las que se recurrió a administraciones anteriores para pedir opiniones, orientación, consejo y ayuda. No veo que estén aprovechando ese tipo de fuente de inteligencia en esta administración, y eso me asusta. Veo que ocurre lo contrario. Veo que básicamente esconden la cabeza, cierran filas y adoptan una especie de postura de tortuga la mitad del tiempo con los medios. Y francamente, no inspira mucha confianza. Tenemos a 2 expertos en la materia y diplomáticos aquí mismo en este programa, contigo y conmigo, Danny. Este es el tipo de personas que deberían estar disponibles para consejo y asesoramiento. Ahora, estamos haciendo lo mejor que podemos hablando con gente como tú, Danny, pero no estamos avanzando mucho, al menos por ahora. No se puede negar el hecho de que hay caos y que Trump es impredecible y que ha asumido mucho más de lo que puede manejar. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por el amor de Dios. Gaza es inconcebible que sigamos apoyando, facilitando un genocidio. Así que, si podemos, al menos intelectualmente, pongamos Gaza, China y el resto de Oriente Medio a un lado y digamos, vale, ¿qué pasa con Ucrania? Sobre Ucrania, por la razón que sea, sus instintos son buenos, como sugirió Patrick, y también los de Putin. Los instintos de Putin son, vaya, esta es una ventana de oportunidad. Este tipo Trump realmente parece querer llegar a algún tipo de acuerdo. Explicarle lo difícil que va a ser y que aún así quiera hacerlo, ¿de acuerdo? En ese sentido, Wilkerson ha desempeñado un papel útil. Así que hay caos. Nunca he visto al gobierno en tal desorden, pero en la medida en que Trump tenga el control, y esa es una cuestión esencial, él y Wilkerson pueden lograrlo. Ahora bien, una cosa que Larry sugirió sobre si nosotros, Estados Unidos, intentáramos ser un mediador de peso, no veo que ese sea nuestro papel. Y más importante aún, por supuesto, no creo que Trump vea eso como nuestro papel. Su papel era reunir a los rusos y a los ucranianos. Y él y Putin idearon, hace apenas 3 semanas, formas muy ingeniosas de hacer precisamente eso. Y ahora los rusos y los ucranianos han hablado 2 veces. Ahora bueno, sigamos y sigamos. Sí, pero eso es algo bueno. Es mejor hablar y hablar que guerrear, como dice Winston Churchill. Ahora bien, es una analogía imperfecta, porque hay guerra mientras se habla. ¿Pero de qué trata la guerra? La guerra trata sobre Rusia, cuánto va a ganar y cuánto podría estar dispuesta a aceptar algún tipo de compromiso para que, como dice, se respeten y acuerden sus intereses fundamentales. Así que esto va a llevar mucho tiempo y puede que nunca llegue a concretarse estas negociaciones. Pero mientras tanto, Rusia está ocupando tanto territorio de Ucrania como considera necesario para tener esta zona de seguridad, llamada así por Putin, de modo que en última instancia, los ucranianos, lo que quede de Ucrania, no puedan causar daño a Rusia ahora. Pero con estos drones y cosas por el estilo, va a requerir un régimen de inspección o un tratado o lo que sea, muy ingenioso. Pero para terminar, solíamos usar esta expresión, el acuerdo es capaz de, ¿vale? Así que no eres capaz de llegar a un acuerdo. Eso es lo que los rusos decían de Estados Unidos y eso es lo que Estados Unidos decía de los rusos, ¿vale? Pero ahora vaya, se están reuniendo, es decir, los ucranianos y los rusos se están reuniendo. Y los ucranianos parecen estar de repente, y los rusos están dispuestos a hacer concesiones. Estoy bastante seguro de que sí. No quieren verse cargados con toda Ucrania bajo su tutela. No quieren otro Vietnam para ellos mismos. Así que hay margen ahí. Es solo que, ¿cuál era la palabra? Una y otra vez, sin parar. Bueno, yo lo veo como algo positivo, porque lo considero una válvula de escape. Tener alguna perspectiva de que podría haber avances de una manera más pacífica, en lugar de seguir luchando con ataques aéreos,
y otras cosas en Ucrania. With Oreshniks and other things in Ukraine.